Hola, hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente al curso de geometría. Te saluda tu profesora Gabriela y el día de hoy vamos a resolver problemas con polígonos. Recordemos que un polígono es cualquier forma bidimensional formada por líneas rectas. Triángulos, cuadriláteros, pentágonos y hexágonos son ejemplos de polígono. El nombre que reciba indica el número de lados que tiene esta forma. Por ejemplo, un triángulo tiene 3 lados y un cuadrilátero tiene 4 lados. También recordemos las propiedades de los polígonos regulares. La primera propiedad nos da la fórmula para calcular la medida de un ángulo interno y es multiplicar 180 grados por el número de lados que tiene disminuido en 2 y a toda esa operación dividirla entre el número de lados. La segunda propiedad es para calcular la medida de un ángulo externo de un polígono regular y se calcula dividiendo 360 grados entre el número de lados que tenga el polígono. La tercera propiedad es la medida de un ángulo central, el cual se calcula dividiendo 360 grados entre la cantidad de lados del polígono. Y la cuarta propiedad viene a ser la suma de los ángulos centrales del polígono, que es 360 grados. Bien, jovencitos, recordando estas propiedades y el concepto de polígonos, pasamos a los ejercicios de aplicación. En nuestro ejercicio número 1 nos dice: calcula la suma de dos ángulos de un pentágono regular. Bien, para resolver este ejercicio vamos a extraer los datos que nos da, y es que el polígono del cual nos habla es un pentágono y el pentágono tiene 5 lados. Tenemos así el valor de n. Vamos, que nos pide calcular la suma de dos de sus ángulos internos. Y para calcular la medida de uno de ellos, usamos la primera propiedad. Aquí la tenemos, que la medida del ángulo interno debe ser igual a 180 grados por n-2 entre n. Pero fíjense que ya conocemos el valor para n, que es 5. Fácilmente reemplazamos este valor en la propiedad, quedándonos de esta manera como 180 grados que multiplica a 5 menos 2 y todo esto dividido entre 5. Bien, resolvemos la operación que está en el paréntesis. 5 menos 2 es 3. Queda entonces 180 grados multiplicado por 3 y este producto dividido entre 5. 180 grados por 3 es 540 grados. Al dividirlo entre 5 nos da que la medida del ángulo interno de este pentágono es 108 grados. Como es un pentágono regular, que todos sus ángulos internos llevan la misma medida, significa que todos sus ángulos internos tienen la misma medida. Y como nos pide calcular la suma de dos de sus ángulos internos, multiplicamos por 2 a 108 grados, teniendo así la respuesta de 216 grados. Bien, fácilmente hemos resuelto el ejercicio número 1. Ahora
Continuamos aprendiendo con nuestro ejercicio número 2. Leamos. Calcule la suma de los ángulos internos de un icoságono. Bien, para resolver este ejercicio, primero tenemos que saber cuántos lados tiene un icoságono. Y un icoságono tiene 20 lados. Este vendría a ser nuestro dato. Si tiene 20 lados, el valor de n debe ser igual a 20. El ejercicio nos pide calcular la suma de sus ángulos internos. Para ello, utilizamos esta propiedad que nos dice que la suma de las medidas de los ángulos interiores de un polígono debe ser igual a 180 grados multiplicado por n menos 2. Y nosotros sabemos que n es el número de lados del polígono. En este caso, el valor de 20 reemplazamos en n. Y nos queda de la siguiente forma, que la suma de los ángulos internos debe ser igual a 180 grados multiplicado por 20 menos 2. Resolvemos la operación que está entre paréntesis. Me queda como 180 grados multiplicado por 18 y la suma de todos los ángulos internos de este icoságono debe ser igual a 3240 grados. Y esta viene a ser nuestra respuesta. Continuamos con el ejercicio número 3. Nos pide calcular la cantidad de diagonales que se puede trazar en un dodecágono. Bien, para resolver este ejercicio vamos a sacar los datos. Nos habla de un dodecágono y tienes que saber que un dodecágono tiene 12 lados. Por tal motivo, el valor que va a tomar n es 12. Ese va a ser un dato importante porque me va a ayudar a reemplazar en alguna fórmula. Algo más que debemos recordar es cómo calcular la cantidad de diagonales en un polígono. Y se calcula con esta fórmula. El número de diagonales va a ser equivalente a n por n menos 3, todo entre 2. Con esta fórmula vamos por nuestra respuesta. Como conocemos el valor de n, podemos reemplazarlo y tendríamos que el número de diagonales debe ser igual a 12 por 12 menos 3 y toda esa operación dividida entre 2. Seguimos resolviendo. Me queda como 12 que multiplica 9 entre 2. El producto de 12 por 9 es 108. Y al dividirlo entre 2, tengo que la cantidad de diagonales que se puede trazar en un dodecágono es 54. Bien, fácilmente pasamos a nuestro ejercicio 4. Leamos juntos. El ángulo externo de un polígono regular mide 36 grados. ¿Cómo se llama el polígono? Para resolver este ejercicio, partimos de los datos. Que el valor del ángulo externo es 36 grados. Por ser este el único dato, buscamos a nuestra segunda propiedad que nos dice que la medida de un ángulo exterior de un polígono regular o polígono equiángulo debe ser equivalente a la división
de 360 grados con la cantidad de lados que posee el polígono. En esta oportunidad no conocemos el valor de n, pero sí la medida de 36 grados. Esta propiedad vamos a igualar a 36 grados. Tenemos que 36 grados igual a 360 grados entre el número de lados del polígono. Se ha formado una ecuación. Ahora vamos a pasar a multiplicar n por 36 grados. Tenemos 36 grados por n igual a 360 grados. Transponemos la cantidad 36, va a pasar a dividir con 360 y nos da la cantidad de lados del polígono. ¿Cuánto es? 10. Conociendo la cantidad de lados, podemos decir cómo se llama el polígono. Recordemos que un polígono de 10 lados recibe el nombre de decágono. Continuamos con el ejercicio 5. Se tiene un polígono regular de 7 lados. Calcular la suma de los ángulos internos del polígono. Resolvemos partiendo de los datos que nos proporciona el ejercicio. Nos dice que es un polígono regular y que tiene 7 lados. Significa que el valor que va a tomar n es 7. ¿Qué nos pide calcular el ejercicio? Nos pide calcular la suma de ángulos internos del polígono. Recordemos que para calcular esta suma de ángulos interiores de un polígono se debe multiplicar 180 grados por n menos 2, siendo n la cantidad de lados del polígono. Al conocer la cantidad de lados, que es 7, podemos reemplazar en la fórmula y tenemos que la suma de los ángulos internos debe ser igual a 180 grados por 7 menos 2. Continuamos resolviendo. La suma de los ángulos internos debe ser igual al producto de 180 grados por 5 y nos da 900 grados. Esta medida viene a ser nuestra respuesta. Seguimos aprendiendo con nuestro ejercicio 6. ¿Cómo se llama el polígono regular en el cual se pueden trazar 14 diagonales? El dato que nos da el ejercicio es que la cantidad de diagonales que se puede trazar es de 14. Conocemos el valor de D y también conocemos la fórmula para calcular la cantidad de diagonales. Es equivalente al producto de n por n menos 3, toda la operación dividida entre 2. Podemos entonces igualar el valor de 14 con nuestra fórmula n por n menos 3 entre 2, como puedes observar, formando de esta manera una ecuación donde tenemos que despejar el valor de n. Sabemos que n es la cantidad de lados de nuestro polígono. Resolvemos entonces 2 que divide pasa a multiplicar a 14. Me queda de la siguiente forma que 28 debe ser igual al producto de n por n menos 3. Pensamos en dos números. Vamos a descomponer el número 28 de tal forma que los números cumplan la condición de n y n menos 3, que uno
sea mayor que el otro en 3 unidades. Y esos números son 7 por 4. A simple vista, nos podemos dar cuenta que el valor que toma n debe ser 7. Conociendo la cantidad de lados de nuestro polígono, podemos mencionar el nombre y es heptágono. De esta manera hemos realizado el ejercicio 6. Ahora pasamos a nuestro ejercicio 7. Leamos, es una pregunta. ¿Qué nombre recibe el polígono en el cual se puede trazar 44 diagonales? Este ejercicio es muy similar al ejercicio número 6. También nos da de dato el valor de D, que la cantidad de diagonales es 44. Tenemos que utilizar la fórmula de la cantidad de diagonales, que es n por n menos 3 entre 2, y reemplazar el valor de D, igualando 44 con n por n menos 3 entre 2. Tenemos ahí a nuestra ecuación. Vamos a despejar la variable n. Para ello, 2 que divide pasará a multiplicar con 44, quedándonos como 88 igual a n por n menos 3. Como en el ejercicio anterior, vamos a descomponer en 2 factores al número 88, que uno de ellos sea mayor en 3 unidades al otro. Y esos factores son 11 y 8. A simple vista te podrás dar cuenta que el valor de n es 11. El ejercicio nos pregunta por el nombre del polígono. Y un polígono de 11 lados recibe el nombre de endecágono. Y pasamos ya al ejercicio 8. Calcular la suma de ángulos internos de un polígono de 102 lados. Bien, el ejercicio nos pide calcular la suma de ángulos internos y nos da de dato la cantidad de lados del polígono. ¿Cuántos lados son? 102. Significa que n toma el valor de 102. Ahora vamos a recordar que la suma de las medidas de los ángulos interiores de un polígono es igual al producto de 180 grados por n menos 2. Como conocemos el valor de n, podemos reemplazar en nuestra fórmula quedándonos de la siguiente manera, que 180 grados por 102 menos 2 es equivalente a la suma de ángulos internos. Resolvemos 180 grados por 100 y tenemos que la suma de ángulos internos de un polígono de 102 lados es 18.000 grados. Bien, jóvenes, hemos llegado al final de nuestro video. Recuerden que estos ejercicios lo hemos desarrollado utilizando las propiedades y fórmulas de los polígonos regulares. Esperando que hayan comprendido la clase, me despido. Hasta la próxima.